Because this strategy exits when indicator conditions are met rather than a profit target reached, and a loss will be considered a sale for any degree of loss. So let's max out all 16 cores of my CPU and crunch those numbers. Okay, the calculation. Aquí ha cambiado y te ha dicho, oye, si lo haces solo en velas diarias, tienes muchos menos trades, creo que habrían unos 3.000, pero mejoras tus resultados a un de manera anual, solo con una estrategia que, como veis, es súper sencilla, que está backtesteada durante un histórico increíble, que está expuesto a través de este método de aleatoriedad para ver que realmente hay robustez. Por lo tanto, es muy buena estrategia. For the 1 hour candles, even better results. Tested against the Russell 3000, which is basically the entire market, and simulating 141,000 trades, we averaged 5% per year profit. Hola traders, ¿qué tal? He encontrado un canal en YouTube de trading que me parece súper interesante y sabéis que siempre me gusta traeros a personas, a perfiles que hacen muy bien las cosas. Es un canal inglés, en este caso, que se llama Serious Backtester, y lo que hace en su canal es backtestear estrategias famosas de Internet. Todas aquellas estrategias que quizás habéis escuchado alguna vez, él lo que hace a través de sus algoritmos, de su robot, es un trader algorítmico, pone en práctica esas reglas para ver si realmente son ganadoras o no. Es decir, te está quitando todo el trabajo de encima. Y hay muchos canales así, la verdad, muchos canales hacen backtesting, pero muy pocos lo hacen de manera correcta. Entonces, como sé que lo que más pereza os da a la mayoría de los traders es hacer backtesting para ver si los resultados de una estrategia funcionan de verdad o no, y lo que os gusta es directamente operarla, creo que tiene sentido que conozcáis canales de este tipo para que de esta manera al menos las estrategias que operéis o que intentéis operar tengan una robustez detrás, tengan datos estadísticos que demuestren que si las hacéis, al menos en el pasado funcionaban de verdad. Y en este caso el vídeo que quiero traeros, de la reacción que quiero haceros, es la de un vídeo que tiene él en su canal, que os dejaré aquí en la descripción de este vídeo por si queréis verlo entero, que es una estrategia consistentemente ganadora de trading con más de 200.000 trades de backtest, ¿de acuerdo? Es decir, este señor, este trader, lo que ha hecho es backtestear durante 200.000 eventos, 200.000 trades, que eso manualmente estoy convencido que todos entendéis que no podéis hacerlo. Lo ha hecho a través de sus algoritmos para ver si la estrategia realmente es ganadora. Hay muy pocas estrategias que después de 200.000 trades ganen, muy pocas, porque significa que tiene mucha robustez, que gana en muchos periodos de tiempo, durante mucho tiempo, y eso es muy bueno. Así que vamos a ver lo que nos cuenta, vamos a ver qué tipo de estrategia es y comentamos algunas cosas. Pero antes de seguir con la estrategia, recordaros que aquí abajo, en la descripción de este vídeo, y en el comentario fijado tenéis un descuento de 20 euros para DarwinX 0, que para quien no lo sepa es una plataforma de tecnología que audita tu trading. Te permite tener un track record propio por operar en una cuenta virtual. Y eso te permite lo que para mí es más importante en el mundo del trading en el momento de aprender, que es lo que estáis viendo aquí en pantalla. Es disponer de una interfaz, un lugar en el que poder ver detalle a detalle, punto por punto, todo lo que estás haciendo en los mercados. Todos aquellos indicadores estadísticos de si tu estrategia es ganadora o no, que seguramente la mayoría no sabéis calcular a día de hoy, pero la plataforma os lo hace por vosotros, como son el ratio Sharpe, el ratio Sortino, qué tipo de desviación estándar tiene diaria tu estrategia. Os muestra, como veis aquí, cuántos días ganadores del total que habéis operado habéis sido ganadores y cuáles habéis sido perdedores. Cuáles son vuestros mejores y peores momentos a nivel de rentabilidad en días, semanas, meses. Y por supuesto, cómo se distribuye vuestro drawdown. Fijaos, esto tiene un valor incalculable para cualquier trader que quiere mejorar. ¿Cuál es vuestro mejor día de la semana? Es decir, todo el trabajo necesario de análisis de una estrategia para saber si es ganadora, te lo está haciendo de manera totalmente automática por 38 euros al mes. Y eso te crea este track record. Un track record que además, con el paso del tiempo, si lográis ser rentables durante los meses necesarios para demostrar que sois buenos, habrá inversores reales, personas como tú y como yo, que queremos invertir en otros traders, que podremos ver lo que estás haciendo en esta cuenta virtual e invertir dinero en ti del cual tú llevarte una parte. Y por si no fuera poco, DarwinX 0 además premia a los traders que hacen buen trabajo en su plataforma de auditoría a través de un concurso mensual, como estáis viendo aquí, que reparte asignación de capital, es decir, capital virtual que invierten en ti, desde 70 y pico mil euros que invierten en ti mensualmente hasta 375.000 si quedas primero. Y de esa inversión tú te llevarás el 15% de lo que generes. Así que traders, visitad el link que tenéis aquí abajo y abrís una cuenta con DarwinX 0 ya con un cupón de descuento de 20 euros. Today I'm very excited to bring you my very own strategy. Normally, I focus on backtesting strategies posted online by others that claim profitability, and I test those claims. But offline, I also test my own ideas frequently, and now I'm not going to bother making a video for my own strategy if it's not been shown to be historically profitable. Moving average convergence divergence indicator takes two moving averages, and when the fast line crosses above the slow line, that's considered a bullish sign. And when the fast line crosses below the slow line, that's bearish sign. I will slightly change the default settings to 12 period for the fast, 26 period for the slow, and a 10 period smoothing. The second indicator I use.
¿De acuerdo? Primero muestra el MACD, ahora mostrará los otros indicadores que tiene, y este es otro de los puntos que quería comentaros, ¿vale? Primero de todo, él utiliza indicadores, porque sé que muchos de vosotros a día de hoy no os gustan los indicadores, porque la narrativa que ha habido últimamente en los mercados a nivel de creación de contenido es que no se utilizan indicadores y no sirven para nada, pero realmente a nivel algorítmico sí sirven, y muchísimo, ya que estos indicadores tienen la funcionalidad de ser muy concretos. Por lo tanto, tú con un algoritmo puedes programar esos indicadores, porque son todo datos, para ver qué resultados te dan. De esta manera, programar patrones técnicos que no están basados en indicadores es mucho más complejo que hacerlo directamente con los datos que te ofrecen los indicadores. Y al final no olvidéis que solo reflejan el precio de ciertas maneras distintas. Y en segundo lugar, quiero destacar este punto que ha hecho él, que dice, ostras, utilizo el MACD, los parámetros iniciales del MACD son XXX, yo los he cambiado porque si no, no tiene sentido. Esto seguramente lo que implica, porque seguramente muchos de vosotros decís, ostras, ¿y qué parámetros, cómo sabe él qué parámetros escoger del MACD o de algún indicador? Y no se trata de tocar aleatoriamente, sino seguramente él ha hecho diferentes pruebas de backtest, ha experimentado con diferentes entornos de mercado, con diferentes parámetros del MACD, y ha visto que el que más sentido tiene es ese. Eso tiene mucho peligro. Porque puedes estar ajustándote a la muestra, lo que se conoce como overfitting. Si tú buscas el parámetro exacto en el que el rendimiento del indicador cuadra con lo que tú esperas, es fácil caer en ese sesgo que es muy habitual. Pero ahora veremos cómo él lo hace de una manera bastante sólida y, aunque hay algunos peros que yo voy a poner, creo que tienen mucho sentido. Cuando acabe de explicar los indicadores que utiliza, os explico qué son cada uno de ellos por si no lo sabéis alguno de vosotros. Is the stochastic, and this is one of the twists. This is a momentum indicator with a range from 0 to 100. Lower values indicate downward momentum or oversold conditions, and higher values indicate overbought and upwards momentum. At the default 14-period settings, there's a lot of noise, and this doesn't say enough about how this instrument is doing in the big picture. We will lengthen this by changing the period to 70 period with a 10-period smoothing. And for the D, which is the slower line, you can just turn that off. We're not using crossovers with this indicator. Ok, aquí ha hecho algo también de nuevo interesante y te dice, estoy utilizando un indicador que es el estocástico, pero en sus parámetros iniciales no me sirve porque hay mucho ruido. Es decir, el estocástico, como os explicaré, tiene la función de buscar sobreventas y sobrecompras en el precio, cuando el precio está agotado en ambas direcciones, ¿no? Está cargado hacia la alza. ¿Y eso qué significa? Que si lo pones muy sensible, si los periodos son muy pequeños, significa que el indicador va a oscilar muchísimo. En cambio, lo que ha hecho es que lo quiere más smooth, más línea, más tranquilo, porque lo que está buscando son patrones más robustos en el largo plazo. Así que lo que ha hecho, como veis, abajo en la línea, ha pasado de tener como oscilaciones en montaña rusa a tener movimientos mucho más suaves que, según su perspectiva, según su hipótesis, significa que cuando esté en la parte baja el mercado querrá subir y cuando esté en la parte alta el mercado querrá bajar. Finally, we'll use the 200-period exponential moving average. Now, this is optional, as I'll show, but we're not going to use it in the way that you think. This is a long position only strategy. There is no short selling, as the data does not support it. The long entry conditions are, 1, the MACD fast line. Vale, antes de que empiece a explicar las reglas, ha utilizado también una media móvil de 200 periodos, que es clásica, y te está diciendo que solo entra en largo, solo entra en compra, porque según sus datos, las ventas no salen rentables, así que solo hace compras. Entonces, antes de ver las reglas, tiene 3 indicadores. El primero de ellos es el estocástico, que básicamente lo que hace es medir el impulso del mercado basándose en el rendimiento pasado de las velas que tú has puesto que tiene que calcular. Es decir, que mide el grado de sobrecompra o sobreventa que tiene el precio. Si tú pones, por ejemplo, 14 periodos, va a escoger los 14 últimas velas del periodo que tú tengas, el time frame, y va a medir su rango para determinarte en qué punto, según ese periodo, está más sobrecomprado o más sobrevendido. Así, si el precio está sobrecomprado, lo que se supone que tienes que hacer es vender, y si está sobrevendido, lo que tienes que hacer es comprar. Pero recordad que esto no tiene sentido nunca si no se utilizan otras cosas como él hace a nivel de convergencias con otro tipo de patrones o de indicadores. El segundo de los indicadores que utiliza en esta estrategia es el MACD, que es uno de los más famosos del mundo y seguro que lo conocéis o lo habéis utilizado, y se trata simplemente del Moving Average Convergence Divergence. Es decir, como su nombre indica, este indicador lo que hace es marcar la divergencia o convergencia que tiene un precio en un mercado. Y para entenderlo, lo que se hace es utilizar o el cruce de medias que tiene el MACD, como lo hace él, o también el nivel 0 del MACD. Y se utiliza sobre todo para determinar divergencias del precio. Por ejemplo, ¿no? Cuando el precio en gráfico está cayendo, pero el MACD está subiendo, tienes ahí una divergencia que te puede indicar que el precio se está empezando a revertir y que puede iniciar un movimiento tendencial.
Y por último utiliza la media móvil típica, que se trata de un promedio de las velas que tú has decidido escoger. Si pone 200, pues el Moving Average lo que hace es seleccionar el precio medio que tienen las 200 últimas velas en el time frame que tú has escogido en ese indicador. Por lo tanto, según ese indicador, si el precio está por encima de la media de 200 periodos, significa que está en una tendencia alcista, y si está por debajo, está en una tendencia bajista. Así como que cuando más lejos esté un precio de esa media, significa que la posibilidad de reversión a la misma es mayor. Ahora sí, dicho esto, vamos a ver cuáles son las reglas. Crosses above the slower signal line. 2, the MACD fast line and slow line are below 0. 3, the stochastic K line is below 35. And number 4, optional but recommended, price is below the 200 period exponential moving average. Now, Ok, aquí he explicado las reglas, ahora vamos a ver cuál es el backtest. Han sido muy rápidas y muy sencillas, creo que todo el mundo podéis entenderlas. Pero básicamente la primera regla que busca es que las medias que tiene el MACD, que estáis viendo ahora mismo en azul y en naranja, tienen que cruzar, es decir, la línea rápida, que es la azul, cruza la línea media. Ahí lo estáis viendo. Además, eso tiene que venir con que esté el precio por debajo de 0 en el MACD, como estáis viendo, y que haya una convergencia con el indicador de estocástico, y es que esté sobrevendido. Y dice que es opcional, luego explica por qué, pero que también el precio esté por debajo de la media de 200 periodos, indicando que si te alejas del precio de la media de 200 periodos, como os he dicho, la probabilidad de reversión es más alta. Esas son las reglas, no tiene más, son bastante sencillas de seguir, y eso es algo muy positivo para una estrategia que tiene tantos trades. Porque eso seguramente no lo habéis planteado mucho, pero cuanto más reglas le pones a un sistema o a una estrategia e intentas hacerla mejor, más difícil es encontrar ese patrón, más difícil es encontrar ese setup, por lo que tu muestra de trades para ver si realmente gana o no seguramente es muy pequeña. Él, haciendo esto, que son reglas bastante generalistas, bastante sencillas y lógicas, puede tener una muestra muy grande, como hemos visto, de 200.000 trades. a bunch of folks aren't going to like that last rule. I know, and you can skip that if you want, but I'm going to show you the data. Okay, exit rules. This is a trend-following strategy, so there is not a fixed profit target. It also has a very deep stop loss, and as such, part of the risk mitigation strategy is to take smaller positions in multiple stocks. So you exit when? 1, the MACD fast line crosses below the slower signal line. 2, the MACD lines are both above 0. And 3, the stochastic K line is above 65. For a stop loss, I'm setting a 40% stop loss. Now, I know you're going to say that's extreme, but that's what the data supports as optimal for this strategy. Now, for the time period, Ok, aquí he explicado las señales de salida, porque antes hemos visto las de entrada, y en las de salida hay algo interesante. La primera de ellas es que te dice, es una estrategia de tendencia, de seguimiento de tendencia. Por lo tanto, no tiene un take profit fijo, prefijado, sino que se va a salir cuando el indicador muestre que el movimiento tendencial que él busca ha finalizado. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de las medias que tiene el MACD, las líneas que tiene el MACD, que cuando se cruza de nuevo la rápida por la lenta en un movimiento, en este caso en la parte alcista, si buscas compras, sales del precio, si además el precio está por encima de 0 y si además el estocástico está sobrecomprado. Es decir, básicamente hace lo inverso que ha hecho cuando ha entrado. Eso en cuanto al profit, pero es que ha explicado también el tema del stop loss, y es que tiene un stop loss del 40% de la posición. Eso significa que es una estrategia peligrosa en cuanto al riesgo asumido dentro de esa cartera o posición. Él mismo lo menciona, que lo interesante es hacerlo en diferentes activos, ya que así diversificas el riesgo, porque si lo hicieses todo en uno mismo, la probabilidad que tienes de que eso se te vaya a stop loss y pierdes el 40% de tu capital es muy alta. Y sé que a muchos esto os va a sorprender, decir, hostia, es que es un riesgo elevadísimo, y lo es de verdad, pero al final lo que se trata, cuando os explico el tema del stop loss y que penséis en ello, es que hay diferentes formas de utilizar el stop loss, diferentes formas óptimas de ponerlo, y no todas tienen que ser en un porcentaje concreto, sino que dependiendo de qué tipo de operativa haces, del mercado que operas, de los activos que utilizas, el stop loss puede estar más lejos, menos lejos. Si estás en temporalidades menores, seguramente tendrá que estar más ajustado que en temporalidades superiores, y en este caso él está utilizando un mercado que es alcista, tendencialmente alcista, como es el S&P500, por ejemplo. También está utilizando un tipo de operativa que es solo largos, en un mercado que a priori siempre sube, y además en temporalidades superiores. Y todo eso a través de una forma de salida que se basa en que cuando el precio haga determinadas cosas, es decir, que la línea de MACD se cruce, que esté por encima de 0 y que el estocástico esté sobrecomprado, saldrá, por lo que el stop loss máximo es el que se ha puesto, pero en muchas ocasiones saldrá con un profit menor. A veces cuando se cruce el MACD con todos estos indicadores seguramente también saldrá en algo de pérdidas o en break-even, por lo que la salida puede ocurrir en negativo. Lo que está diciendo es que su stop máximo es el del 40% para darle margen a la operativa a que se desarrolle. this is a longer time period strategy, daily candles and 1 hour candles. Anything lower than that does not show positive results. So let's test it out.
The trading simulator Fijaos lo que ha dicho ahora, que él dice es una estrategia de velas diarias o velas de una hora, que por debajo de eso no funciona. Y eso también es importante porque mucha gente se cree que cualquier estrategia funciona en cualquier time frame, que es fractal y no es verdad. Dependiendo de los parámetros que utilices, funcionará mejor en un time frame que en otro y hay que encontrar en cuál. will apply the indicators and the entry rules to each stock's price data. It will then take each entry point and determine if the price action hits the profit exit target first or the stop loss first, and then we'll determine the loss or gain on that trade. Each trade is calculated as a $5,000 investment, and the simulator keeps track of how long each trade is, and it calculates the daily and yearly profit or loss if you're able to take each trade consecutively. Because this strategy exits when indicator conditions are met rather than a profit target reached, the exit could be a gain or a loss. Therefore, for the purposes of reporting a win rate, a win will be considered a sale for any gain, and a loss will be considered a sale for any degree of loss. So let's max out all 16 cores of my CPU and crunch those numbers. Okay, the calculations are complete, and let's review the results. For the daily candles, tested for the last 5 years against the Standard & Poor's 500 index, combined with the Russell 2000 index, which is almost the entire market, this strategy resulted in a 11.2% per year gain on a simulation of 35,000 trades. Now, of course, nobody could have executed all 35,000 trades, so we want to get an idea of what real-world outcomes would have resulted from taking just some of those trades. Ok, muy interesante este punto, ¿de acuerdo? Dice, he utilizado ese tipo de operativa en el SP500 y en el Russell, ¿no? Lo que está cubriendo de cierta manera casi todo el mercado posible en este caso, y te dice, oye, he hecho 35.000 trades, ¿de acuerdo? En este periodo de tiempo, dando un resultado de un 11% anual, lo que es muy bueno para una sola estrategia, y además con un win rate del 66%, ¿de acuerdo? Y él te dice, ojo, cuidado, porque 35.000 trades, solo por el capital que tengas, ya no sé si seas manual o algorítmico, que también, sino que solo por el capital de que dispongas, seguramente no podrás incluir todos los trades dentro de tu portfolio, porque te quedarás sin capital, ¿no? A no ser que tengas muchísimo dinero. Él decía que ha utilizado 5.000 euros por cada una de las posiciones. Por lo tanto, si vas a hacer eso, necesitas mucho capital para poder abordar 35.000 trades. Y te dice, vamos a intentar hacer qué ocurriría en un entorno real. Que esto mucha gente no lo hace cuando hace un backtest. Toma estas muestras y dice, vale, ya es ganador. Ojo, cuidado, porque no es así. Él ahora va a hacer algo muy interesante, que es coger de manera aleatoria diferentes trades dentro de esa muestra de 35.000 y ver qué ocurriría en un entorno de 500.000 trades de forma totalmente aleatoria, a ver si la estrategia sigue siendo ganadora. So to do this, we will randomly select 500 of these trades, add up the results of those 500 trades, and then that sampling and summation we will perform 10,000 times. And this will give us a bell curve of likely outcomes. To be confident in our results, we would want to see that at least 95% of the time, a random sample of 500 trades would have added up to be profitable. Here we see that indeed, this was a consistently profitable strategy, with 95% of the outcomes ranging from an average profit of $55 per trade to $255 per trade, with a median outcome of $151 per trade. ¿De acuerdo? Aquí ha hecho lo que os estoy diciendo, es decir, él ha hecho 10.000 muestreos con 500 trades aleatorios que se han ido moviendo dentro de esos 10.000. Es decir, imaginemos, una de las muestras de los 10.000 son 500 trades aleatorios, la segunda muestra son 500 de nuevo aleatorios, y así hasta 10.000 veces, consiguiendo que en un intervalo de confianza del 95%, como habéis visto, la mayoría de esos muestreos, de los 10.000, han salido que la estrategia es ganadora. Claro, él te dice, claro, deja por los lados los extremos, porque siempre hay una parte de la probabilidad de cómo se expresa el precio de manera aleatoria, en la que la secuencia de los trades puede ser perdedora. Pero en la mayoría de ellos, que eso ya es muy a nivel estadístico, sobre todo en ese tipo de casos, probabilísticamente es casi que ocurre que la estrategia gana. ¿Cuál es el problema que no está mencionando aquí? Que os pregunto, que el drawdown no lo ha mostrado. No sé si lo mostrará después, pero el drawdown de ese tipo de muestreo no ha sido expuesto. Por lo tanto, la estrategia gana, pero en base a qué drawdown tienes que aguantar y durante qué periodo de tiempo. Eso es importante, vamos a ver si lo explica, y si no, hay que tenerlo en cuenta. If you limit yourself to trading the higher quality S&P 500 index stocks only, the results are even better, at about 20% profit per year. Highly statistically significant, with a median outcome of $260 per trade. Aquí ha cambiado y te ha dicho, oye, si lo haces solo
en velas diarias, tienes muchos menos trades, creo que había unos 3.000, pero mejoras tus resultados a un 20% de manera anual, solo con una estrategia que, como veis, es súper sencilla, que está backtesteada durante un histórico increíble, que está expuesto a través de este método de aleatoriedad para ver que realmente hay robustez. Por lo tanto, es muy buena estrategia si quieres trabajar poco, utilizar poco tiempo y tener resultados consistentes. For the 1 hour candles, even better results. Tested against the Russell 3000, which is basically the entire market, and simulating 141,000 trades, we averaged 23.5% per year profit. Y esto, de nuevo, lo hace con, si quieres trabajar más y no ser tan swing trader y ir más hacia el day trading, en una hora, en time frame de una hora, tienes 131.000 trades y aún así, utilizando la aleatoriedad, consigue tener un 20 y pico por ciento, 23% de resultados anuales. Repito, solo con una estrategia tan sencilla como esta. This time we take 1,000 trade samples to test for statistical significance, since these are shorter trades, averaging a week or two per trade. The results show that far more than 95% of the random samplings will fall within the profitable range. This is outstanding. If we limit ourselves to the higher quality Russell 1000 stocks, we get almost 30% per year. Now, remember how I said one of the entry criteria was price below the 200 period EMA? Well, that's optional, but here's the results. If you instead make that criterion to be price above the EMA, as so many strategies recommend, you still do get a profitable result. But on the 1 hour candles, you only get 17% profit instead of 30%. And on the daily candles, you only get about 10% profit instead of 20%. So the profit is doubled by applying the rule that the price must be below the 200 period EMA. This strategy isn't for time frames lower than this. The 30-minute candles produced no consistent profit, and neither did the 15-minute candles. Also, adding short selling to this totally ruined it. So just don't do it. So bottom line for this. Importantísimo también, te dice que no bajes de temporalidad porque cuanto más ruido hay, menos probable es que inicies un movimiento sólido de tendencia. Creo que eso todo el mundo lo interpretamos así. Y además te dice, ojo, cuidado, porque si añades cortos, si añades ventas en la operativa, se arruina el sistema. Y esto es debido a que el mercado, los mercados, los activos que está operando tienen tendencia alcista, tienen tendencia a revalorizarse. Por lo que a veces solo operar largos en un lado del mercado tiene mucho más sentido que añadir los dos. Aunque eso te haga perder cierta tranquilidad en el largo plazo, desde mi punto de vista, porque no sabes qué ocurrirá en el futuro. Podría haber periodos de recesión, puede haber periodos de caída de los mercados que se prolonguen durante mucho tiempo y tu estrategia, aunque sea ganadora en el largo plazo, puede no tener resultados que te sean tan sólidos como una estrategia que te busque cortos y largos. Aunque, como hemos visto, es una estrategia solo para el lado largo. Nada te impide, que es lo inteligente, hacer más estrategias que en este caso también cubran el lado corto y de esa manera tener una cartera diversificada que haga que tu drawdown sea más pequeñito y que tus resultados se mantengan más o menos en lo que él muestra. Y nada más, traders, espero que os haya gustado este vídeo. Como veis, es una estrategia realmente ganadora y robusta por cómo lo está mostrando y en qué grado de profundidad lo ha trabajado. Seguramente quería exponeros esto para que veáis el poder del trading algorítmico, en el sentido de que seguramente muchos de vosotros lo hacéis de manera manual y esto es imposible de hacer de manera manual. No puedes encontrar de manera manual estrategias así si no lo haces a través de algoritmos que te trabajen por ti. Por suerte, hoy en día la inteligencia colectiva y el conocimiento colectivo te permite que si hoy en día quieres operar de manera manual como swing trader esta estrategia, ya tienes más seguridad de que será probablemente ganadora, a diferencia que otras muchas que hay en internet que no se demuestran si son ganadoras. Pero recordad siempre hacerlo, utilizad este tipo de información de manera con pinzas, porque resultados pasados no aseguran resultados futuros. Yo lo que haría sería valorar si este backtest, esta estrategia, en tiempo real, en un entorno simulado, como una especie de forward test en tiempo real, tiene sentido o no, si funciona o no. Si los resultados son similares a los que muestran el backtest, significa que es muy probable que esto continúe en el largo plazo. Y siempre diversificando, porque, como os he dicho, no ha mostrado el drawdown, no ha mostrado el tiempo que está en drawdown y puede ser que tengas resultados en los que un año ha sido muy positivo y luego hayas estado años en negativo. Aunque el resultado final, la media, haya sido muy buena, quizás no has tenido suficiente capacidad para aguantar los periodos de caída que la estrategia muestra. Así que nada más, traders, espero que os haya servido este vídeo para tratar ciertos temas de lo que significa el backtest, de lo que significa el trading algorítmico, de cómo analizar una estrategia que sea ganadora o no. Me parece súper interesante este canal, así que seguidlo. Creo que aporta cosas muy interesantes que puede ayudaros a tener ideas de si una estrategia es ganadora o no y utilizarla en vuestro portfolio o en vuestro día a día. Y poco más. Gracias por estar ahí. Tenéis el link, como os he dicho antes, aquí abajo hacia algún extero con un 20 euros de descuento por si lo queréis utilizar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya muy bien, traders. Mucho profit. Chao.